Hola y bienvenidos a un nuevo video. En febrero de 2021 los arqueólogos hicieron un descubrimiento innovador en el antiguo Egipto, una momia de barro nunca antes vista. Excavada por los investigadores, la momia femenina de 3000 años de antigüedad estaba encerrada en una capa inusualmente gruesa de barro. Este hallazgo desafía los puntos de vista convencionales sobre las prácticas funerarias egipcias, particularmente en lo que respecta a la preservación de las momias. Mientras que los antiguos egipcios a menudo encerraban a los individuos importantes en una cáscara dura de resina vegetal, los individuos menos prominentes pueden haber utilizado un método más barato que involucraba una cubierta de barro. La momia de barro fue encontrada en un ataúd lujosamente decorado en el Museo Chao Shark Wing en Sydney, Australia. Utilizando tecnología avanzada, los arqueólogos pudieron discernir la presencia de la densa capa de lodo. El análisis reveló que el individuo momificado era una mujer de entre 26 y 35 años. El ataúd llevaba la inscripción Meruab, presumiblemente el nombre de la mujer, aunque surgen dudas ya que el cuerpo era significativamente más antiguo que el ataúd en el que estaba alojado. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones y dale al video un pulgar hacia arriba. Hace 30 años, Atari enterró el tesoro de E.T. y otros videojuegos en equipos de Atari en un vertedero. En 2014, un equipo de arqueólogos desenterró la evidencia. En medio del desierto de Nuevo México, los tractores desenterraron diligentemente montones de basura del vertedero de 30 años de antigüedad. El aire tenía un leve olor a aguas residuales y el polvo envolvía todo lo que estaba a la vista. A intervalos, los tractores depositaron montones de escombros en un área despejada, atrayendo una multitud de espectadores vestidos con cascos y chalecos de seguridad. Este equipo, encargado por Xbox Entertainment Studios, se encargó de examinar el contenido del vertedero, que se rumora que contiene camiones cargados de juegos y consolas de Atari. Entre los espectadores había un puñado de jugadores dedicados, periodistas y residentes locales con niños. El primer rayo de esperanza llegó con el descubrimiento de un recorte de periódico que data de la época del supuesto abandono de Atari en el otoño de 1983. Posteriormente, un fanático se topó con una tapa del controlador Atari 2600 tirada en el suelo del camino al baño. La tapa fue entregada a los arqueólogos para determinar su origen. Además del icónico juego de E.T., las excavadoras descubrieron materiales promocionales para el juego Raiders of the Lost Ark e incluso una copia arrugada del centípede todavía en su envoltura retráctil original. Aunque desgastados por 3 décadas enterrados en la tierra, algunos de los cartuchos parecían notablemente bien conservados, dadas las circunstancias. El Serapeum de Saqqara se encuentra bajo tierra, ubicado al noreste de la pirámide de Djoser. La parte especial de este lugar es la Gran Bóveda, un túnel de 380 metros de largo que ha sido excavado manualmente. Aquí en 1851, August Mariette encontró varias cámaras laterales que contenían 24 gigantescos ataúdes de piedra que pesaban entre 70 y 100 toneladas. Los cofres son grandes bloques de granitos tallados con una precisión increíble y comprensión de la simetría y la geometría. En la escuela se aprende que las herramientas de los egipcios consistían en hachas, cinceles y martillos de madera, pero según muchos expertos es imposible crear estos cofres con estas herramientas y moverlos no sería posible sin el uso de maquinaria pesada. Así que cómo los antiguos egipcios hicieron esto es un gran misterio. Otra teoría es que habían encontrado los ataúdes, lo que significa que fue creado por otra civilización avanzada que tenía un conocimiento increíble. Se dice que los ataúdes fueron utilizados para toros apis. Estos animales eran adorados por los egipcios, pero de nuevo esto es solo una teoría porque los ataúdes se encontraron vacíos. El siguiente incidente tuvo lugar en 2012, donde se vio una especie de luz u ovni flotando sobre la cúpula de la roca en Jerusalén por la noche. La cúpula de la roca es un histórico santuario islámico construido en el monte del templo y se caracteriza por su llamativa cúpula dorada. En este día en particular, la gente se sorprendió cuando un ovni brillantemente iluminado descendió sobre la cúpula y luego se disparó hacia el cielo a una velocidad increíble. La cúpula es un importante sitio religioso tanto para musulmanes como para judíos y es uno de los monumentos más reconocibles de Jerusalén. También es considerado el tercer lugar más sagrado del Islam, después de la Meca y Medina. Se cree que es el lugar donde el profeta Mahoma ascendió al cielo durante el viaje nocturno. Los musulmanes lo consideran como el lugar donde el profeta se paró antes de ascender para encontrarse con otros profetas. Entonces, un ovni volando sobre él ciertamente plantea algunas preguntas. ¿Qué crees que fue capturado por la cámara esa noche? Házmelo saber en los comentarios.
En octubre de 2015, un agricultor llamado James Birstall del estado norteamericano de Michigan estaba cavando para instalar una nueva tubería de gas natural cuando de repente chocó con algo duro. Llamó a su vecino y juntos descubrieron inicialmente un hueso de 3 metros de largo. Cuando se dieron cuenta de que podía ser un dinosaurio, llamaron a unos expertos. Con una enorme excavadora consiguieron sacar del suelo el esqueleto de un mamut lanudo. Tras investigar un poco, descubrieron que tenía nada menos que 15.000 años. Además, también encontraron los colmillos, así como numerosas vértebras, costillas y omóplatos. Según los investigadores, también se habrían encontrado muchas pruebas de actividad humana, como marcas de cortes asociadas a los restos del mamut. Esto significaría que la gente ya andaba por las Américas hace 15.000 años, lo cual es un interesante tema de discusión. ¿Hay algo más intrigante que una momia? Una momia con una lengua dorada. Los arqueólogos han excavado estas momias únicas en varios lugares de Egipto, arrojando luz sobre las antiguas prácticas y creencias funerarias. En la necrópolis de Quesna, el Consejo Supremo de Antigüedades descubrió tumbas que contenían momias con lenguas de oro. Este descubrimiento plantea preguntas sobre el propósito de usar una lámina de oro en el proceso de momificación y la reutilización de tumbas en diferentes épocas. Las momias encontradas en la necrópolis no fueron las únicas con lenguas doradas. Otra excavación en el templo de Taposiris Magna en Alejandría reveló momias de 2000 años de antigüedad con lenguas doradas colocadas en sus bocas. Estas fueron encontradas en tumbas excavadas en la roca que fueron populares durante los periodos griego y romano. Se cree que los antiguos egipcios colocaban las lenguas doradas en la boca de los difuntos para que pudieran hablar en el más allá. La lengua era considerada un órgano importante para la comunicación y el juicio por el dios Osiris, que era visto como el gobernante del inframundo. El tamaño de esta flor ya es suficientemente aterrador, pero la persona que la encontró por primera vez se dio cuenta rápidamente de que la flor también era venenosa. Se trata de la flor Rafflesia, también llamada la mayor flor del mundo. Existen unas 28 especies de esta flor, pero la más grande jamás descubierta tenía un diámetro de unos 120 centímetros. La mayor de las especies es la Rafflesia arnoldi, que a veces pesa unos enormes 10 kilogramos. La flor también es conocida como parásita. No tiene hojas, tallos ni raíces. Estas flores también tienen un olor muy penetrante que desprenden. Los que se han encontrado con la flor en los bosques de Indonesia, Malasia, Tailandia y Filipinas dicen que tiene un olor como a carne podrida. También es muy importante no acercarse a esta flor porque tocarla podría causar irritación en la piel o una reacción alérgica. Se dice que la montaña Kunlun es un lugar sagrado donde residen dioses y diosas. Según la mitología china, sirvió como puente entre el cielo y la tierra. La montaña Kunlun se extiende por más de 3.000 kilómetros en Asia Central. Posee características geológicas diversas y únicas que van desde glaciares hasta columnas de basalto. Se cree que la montaña se formó hace más de 250 millones de años y en la antigüedad se pensaba que era el hogar de bestias aterradoras y seres misteriosos. Según la leyenda popular, la diosa Nuwa derritió el pilar que sostenía el cielo, haciendo que se inclinara y separara el cielo y la tierra. Desde entonces, la montaña Kunlun ha sido considerada como la puerta de entrada al inframundo. Algunas personas creen que las montañas contienen una red secreta de túneles que las conectan con otros sitios antiguos de todo el mundo. Sin embargo, acceder a ella no es fácil. Las montañas están fuertemente vigiladas debido a su ubicación estratégica en la frontera con Afganistán, India, Pakistán y Tayikistán. Otros, sin embargo, creen que hay una razón más siniestra por la que a las personas no se les permite explorar el área. ¿Podría haber algo escondido dentro de las cuevas que el gobierno no quiere que veamos? ¿Qué te parece? Tayaya VII, una joven del antiguo Egipto, ganó fama hace casi 3.000 años como cantante estrella. Como miembro del coro real, actuó para los faraones en los templos del Nilo, un papel representado en innumerables relieves de la época. Los cantantes de templos como Tayaya VII solían ser representados con instrumentos como el sistro, un tipo de sonajero, arpas o badajos contundentes. A pesar de su tierna edad de 7 años en el momento de su muerte, Tayaya VII fue sometida a un extenso embalsamamiento, una práctica generalmente reservada para la realeza egipcia y las familias de la élite. Sus restos bien conservados fueron envueltos en vendas pintadas, su rostro velado y adornado con una máscara dorada, y luego colocados en un sarcófago dorado. A pesar de su estatura de solo 1.2 metros, su sarcófago era de gran tamaño, lo que sugiere un misterio sobre por qué no se hizo una carcasa adecuada para su tamaño.
Los científicos especulan que sucumbió a una breve enfermedad, posiblemente cólera. Las inscripciones en su sarcófago indican su papel como cantante del interior en el templo dedicado al dios Amón, una posición prestigiosa dentro del coro del templo. Su lugar exacto de servicio sigue siendo incierto, pero se cree que fue el templo de Amón en Tebas o en Fayum, un oasis al suroeste de El Cairo, cerca del río Nilo. La Esfinge de Giza es la estatua más grande y famosa del mundo y tiene 73 metros de largo, 19 metros de ancho y 20 metros de alto. Se había utilizado un radar de penetración en el suelo, lo que le permitió a los investigadores ver que había varios corredores y cámaras debajo de la Esfinge. Según ellos, hay una cámara secreta, también llamada Salón de los Registros, bajo el pie izquierdo de la Esfinge, que hasta el día de hoy aún no ha sido examinada porque el gobierno egipcio no lo permite. Se dice que el Salón de los Registros es una biblioteca que alberga todo tipo de información importante, pero esto nunca se ha demostrado. En la cabeza de la Esfinge también hay una abertura que muchas personas no conocen y que supuestamente son callejones sin salida, mientras que hay evidencia de que hay una cámara presente en el cuerpo de la Esfinge. También hay una abertura en la parte posterior de la Esfinge y en la parte trasera que también conduce al callejón sin salida. Sin embargo, hay historias antiguas que circulan de que hay un sistema de túneles debajo de la Esfinge que se conecta a la Gran Pirámide. Sin embargo, en 1999 hubo un especial de televisión en el que el arqueólogo Zahi Hawass nos cuenta que hay un túnel de 29 metros de profundidad bajo tierra que se encuentra entre la Gran Pirámide y la Esfinge. Baja al fondo con un reportero y encuentra 4 pilares con jeroglíficos y un enorme sarcófago de 12 toneladas que dicen que se supone que es Osiris, el dios egipcio del inframundo y también de la vida eterna. Pero si hemos de creerle, el ataúd estaba vacío. También es interesante notar que Osiris está representado en varios jeroglíficos y que tiene un misterioso color de piel verde. Desde esta habitación también se dijo que había túneles, pero debido a que todavía está bajo investigación en ese momento no se les permitió filmar allí. Desde entonces no ha salido más información, por lo que no está claro a dónde conducen estos túneles. Una obra maestra del artista mexicano Rufino Tamayo fue descubierta en el lugar más inesperado por una mujer que no estaba familiarizada con el arte moderno. Titulada Tres personajes, la pintura fue encontrada en 2003 por Elizabeth Gibson durante su paseo matutino diario por el Upper West Side de Manhattan. A pesar de su limitado conocimiento del arte moderno, se sintió atraída por el poder de la pintura y decidió llevársela a casa. Esta obra de arte abstracta de colores brillantes fue vendida a un coleccionista estadounidense anónimo que pujó por teléfono en la subasta de arte latinoamericano de Sotheby's. El viaje de Elizabeth con la pintura duró 4 años, durante los cuales buscó información sobre su origen. Eventualmente descubrió en el sitio web de Antiques Roadshow que había aparecido en el programa de PBS descrito como una obra maestra perdida robada en 1989. Su notable hallazgo no solo llevó a la recuperación de 3 personajes, sino que también le valió una recompensa de $15,000 por su honestidad, junto con un porcentaje del precio de la venta. 3 personajes fue pintado en 1970 y fue adquirido inicialmente por un coleccionista de Houston por $55,000 como regalo para su esposa en una subasta de 1977. Sin embargo, fue trágicamente robado del almacén 10 años después durante la mudanza de la pareja a un nuevo hogar. Tras la muerte de su marido, la viuda, que prefirió permanecer en el anonimato, decidió vender la obra de arte. El Gilgal Refaim, también conocido como Run el Hiri, es un monumento megalítico situado en los altos de Golán, cerca de la frontera entre Siria e Israel. Consiste en una disposición circular de grandes círculos de piedra y se cree que data de la Edad de Bronce temprana, alrededor del 3000-2700 a.C. El monumento lleva el nombre de los gigantes bíblicos llamados Refaim y está asociado con ellos en el folclore local. El sitio es considerado una de las estructuras arqueológicas más enigmáticas y desconcertantes de la región. El anillo exterior de piedras tiene un diámetro de aproximadamente 156 metros y está compuesto por más de 40.000 toneladas de rocas basálticas. Dentro del círculo principal hay varios anillos concéntricos de piedras más pequeñas. El propósito del monumento aún se debate entre los arqueólogos, con teorías que van desde un lugar de entierro hasta un observatorio astronómico o un centro ceremonial. Las excavaciones en el sitio han descubierto fragmentos de cerámica y herramientas de sílex, lo que indica la actividad humana en el área durante la Edad de Bronce. La construcción del monumento también requirió importantes habilidades técnicas y mano de obra, lo que indica una organización social compleja y una sociedad altamente desarrollada en ese momento.
Egipto es uno de esos lugares donde la búsqueda de secretos antiguos nunca se detiene. En 2019, las excavaciones de Saqqara, a 30 kilómetros de la ciudad del Cairo, revelaron algo impactante. Se ha revelado una tumba con pinturas coloridas que datan de unos 4.400 años. Es extremadamente especial como esto se ha conservado también a lo largo de los años y nos abrió un montón de nueva información sobre cómo gobernó Egipto. Se dice que las pinturas se consideran de colores reales, lo que hace pensar que esta tumba en particular pertenecía a Kubi, que era un alto funcionario de Dekare Esesi, un faraón de la quinta dinastía del siglo 24 a.C. Los arqueólogos también encontraron la momia de Kubi con tarros canopos. Creo que en el futuro harán muchos otros descubrimientos en Egipto que seguramente nos asombrarán. Las piedras de Namoratunga, también conocidas como las piedras danzantes, son un hito histórico ubicado cerca del lago Turkana en Kenia. Consisten en 19 pilares de basalto dispuestos en fila sobre una plataforma circular hecha de piedras más pequeñas. Las piedras miden casi 1 metro de altura y tienen una forma cilíndrica con algunas inclinadas o caídas. Se cree que el sitio tiene más de 2000 años de antigüedad, con excavaciones recientes que sugieren una fecha estimada de 2398 a.C. Las leyendas locales rodean el origen y el propósito de las piedras. Una de las historias habla de un grupo de vagabundos, posiblemente exploradores de la tribu turcana, que fueron convertidos en piedra por ridiculizar a los bailarines nativos en el sitio. Otra historia sugiere que las piedras fueron un castigo para los primeros turcanas que llegaron a la zona. Se dice que una mujer que bailaba en el sitio se reía de extraños y usó sus poderes mágicos para convertirlos en piedra a cada uno. Los investigadores que han visitado el sitio sugieren que las piedras sirvieron como un antiguo observatorio, con sus posiciones alineadas con estrellas específicas. Esta alineación también parece estar conectada a las prácticas del calendario astrológico de los grupos cusitas vecinos como los Borana y Gabra. Si ha visto la película Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal, entonces ya sabe lo que es una calavera de cristal. Las calaveras de cristal son cráneos humanos creados desde decenas de miles de años por antiguas civilizaciones como los mixtecos, los mayas, los toltecas y especialmente los aztecas. Debido a su antigüedad, los cráneos de cristal se exhiben en muchos museos de todo el mundo. La mayoría de estos cráneos comenzaron a aparecer en el siglo XIX. Muchos de estos objetos fueron desenterrados en todo el mundo. Esto hizo sospechar a los expertos. Después de todo, ¿por qué aparecieron de repente cráneos de cristal de la nada? Decidieron analizar algunos de estos artefactos y parecía que no todos eran auténticos. De hecho, estos cráneos de cristal eran muy codiciados porque se creía que tenían poderes curativos. Algunos incluso creen que tienen algo que ver con la ciudad perdida de la Atlántida. Las cuevas de Lonmen se encuentran a 12 kilómetros al sur de Luoyang, en la provincia de Henan. Uno de los mitos más conocidos sobre las cuevas es que un monje tuvo un sueño en el que le dijeron que tallara el acantilado para evitar futuras inundaciones en el pueblo. Estas impresionantes cuevas forman un impresionante complejo de templos de roca budistas que datan de 493 a 907. Cada uno está ejecutado con una notable artesanía y detalle, dándole su significado religioso significativo. La estatua más grande de la cueva tiene más de 17 metros de altura y pesa más de 1000 toneladas. Es conocida como la estatua del Buda Vairocana. Las cuevas solo ganaron un amplio reconocimiento y estudio a principios del siglo XX, cuando el sitio fue reconocido como un tesoro arqueológico. También se sugiere que todavía hay muchas cámaras ocultas y tesoros por descubrir. Este es el primer caso documentado de un cuerpo embalsamado y embarazado descubierto en Tebas y que data del siglo I a.C. El análisis radiológico de esta antigua momia, que se cree que fue excavada en tumbas reales en Tebas, en el Alto Egipto, confirma que pertenecía a una mujer embarazada de alto estatus. Recibió un cuidadoso embalsamamiento, vuelto en lujosas telas y adornado en una serie de amuletos protectores. Otras investigaciones indican que murió entre los 20 y los 30 años y que el feto en su útero se estima entre las semanas 26 y 30 de gestación. El proceso de salazón durante el embalsamamiento protegía los huesos de la madre de la desintegración y formaba un sello casi impermeable alrededor del útero, preservando el tejido blando del feto. Este proceso de conservación tiene similitudes con el observado en los conocidos cuerpos de pantano de Europa, cuya piel notablemente intacta es el resultado de las condiciones ácidas y privadas de oxígeno en las tuberas.
A pesar de estas ideas, las razones por las que los antiguos egipcios optaban por dejar el feto en el cuerpo de la madre mientras extirpaban otros órganos internos siguen sin estar aún claras. Se especula que el feto puede haber sido difícil de extraer de su etapa de desarrollo o haber sido dejado intencionalmente en el útero con fines religiosos. En 1954, el arqueólogo Kamal el-Mayyak había descubierto un barco en la trinchera cerca de la Gran Pirámide. El barco fue encontrado en 1224 piezas y cuando lo armaron tenía 43.6 metros de largo y 5.9 metros de ancho. Se cree que el barco fue construido para Khufu, el segundo faraón de la cuarta dinastía. El barco está fechado en 2500 a.C. y según muchos estudios, el barco podría navegar si se colocara en un río. Sin embargo, no está claro si pudo navegar porque faltaban ciertas partes y porque apenas había espacio. Nadie sabe para qué fue hecho el barco, pero se sugiere que se usó para recorridos rituales o para llevar a los faraones a su lugar de descanso. En la película National Treasure, Nicolas Cage y sus camaradas hacen todo lo posible para robar la Declaración de la Independencia. La Declaración de Independencia es un documento en el que las 13 colonias americanas declararon su independencia de Gran Bretaña en 1776. En 1991, un cazador de gangas de Pensilvania se topó con una pintura fea en un mercado de pulgas atraído principalmente por el marco. Lo que no sabía es que detrás de la pintura había una copia doblada de la primera impresión de la Declaración de Independencia. Comprado por solo $4, este increíble hallazgo resultó valer millones. Años más tarde, en el año 2000, este raro descubrimiento alcanzó más de $7 millones en una subasta. El afortunado comprador optó por conservar la declaración, reconociendo su posible importancia histórica. Inicialmente pensó que podría ser un grabado de principios del siglo XIX, pero finalmente buscó el consejo de un amigo que le recomendó que lo examinaran expertos de Sotheby's. Para sorpresa de todos, el documento resultó ser una de las 25 copias impresas hechas el 4 de julio de 1776, el mismo día en que se firmó la Declaración de Independencia original. El cementerio de perros de Askelon, ubicado en la antigua ciudad de Askelon en la costa mediterránea de Israel, es un sitio arqueológico único. Este descubrimiento, que data de 1984, surgió de las excavaciones dirigidas por la expedición Leon Levy a Askelon. Dentro de este cementerio yacen los restos de unos 1400 perros enterrados durante el siglo V y IV a.C., a lo largo de los periodos persa y helenístico. Los perros eran enterrados individualmente, a menudo acompañados de ajuares funerarios como ofrendas de comida, collares y artículos decorativos. El cementerio canino de Askelon sigue siendo en parte un misterio. Se especula que los perros fueron enterrados deliberadamente como parte de prácticas rituales o religiosas, posiblemente relacionadas con creencias sobre la vida después de la muerte o el papel de los perros como guardianes. La presencia de ajuares funerarios sugiere que los perros tenían un estatus especial o eran compañeros valiosos en la comunidad. El cuidadoso entierro de estos perros y el ajuar funerario que los acompaña indican la importancia de estos animales en la vida y creencias en las personas que vivían en Askelon en este momento. Seguramente habrás oído historias de personas que han comprado algo en el rastro que luego ha resultado valer mucho más. En los años 80, una mujer de Londres, Inglaterra, compró un anillo en un mercadillo por solo $13. El vendedor no creyó que valiera tanto y aceptó el precio. Durante 30 años, la mujer llevó el anillo a todas partes, después del trabajo en el gimnasio y también cuando salía de compras. Un día estaba charlando con alguien que resultó ser un joyero y cuando lo vio bien, casi se desmaya. El joyero se permitió examinar el anillo y descubrió que se trataba de un anillo de diamantes del siglo XIX de 26 quilates, con un valor muy superior al que ella había pagado por él. Al final lo hizo subastar y para su gran sorpresa recibió la increíble cifra de $870,000 por el anillo. Las ruinas de Quebec se refieren a los restos de una antigua ciudad ubicada en Botswana, Sudáfrica. La ciudad fue redescubierta y sacada a la luz mediante el uso de la tecnología láser, proporcionando información valiosa sobre su historia y significado. Era una ciudad avanzada y próspera que existió durante el siglo XV. Quebec era el hogar de la población taswana y tenía una población de aproximadamente 10,000 personas. La ciudad incluía cientos de hogares, un bullicioso mercado y un extenso lugar de reunión. Fue gobernada por reyes que regulaban el comercio, participaban en la guerra con otras ciudades y estados y resolvían disputas. El redescubrimiento de Quebec ha arrojado luz sobre la rica y compleja historia del África precolonial.
Los investigadores están descubriendo cada vez más cómo varias ciudades e imperios africanos eran fuertes, destacados y también interconectados, como el Gran Zimbabue, el Imperio de Malí y el Reino de Benín. Los escaneos láser revelaron que Qeneb estaba dividido en 3 distritos principales repartidos en un área considerable, con grandes recintos de paredes de piedra que pueden haber contenido ganado. Uno de los materiales más misteriosos de la religión egipcia es el Libro de los Muertos, una colección de hechizos que ayuda a las almas difuntas en su viaje al más allá. Los egipcios creían firmemente en la vida después de la muerte. Las almas de los egipcios deben buscar la sala de la verdad y en su camino hacia ella se encuentran con diversos dioses y desafíos. El Libro de los Muertos contiene las respuestas a estos desafíos que son esencialmente para encontrar el Salón de la Verdad. Este libro se encontró en 1888 y ahora se expone en el Museo Británico. Los expertos han encontrado este tipo de libro diferentes antes, a menudo cerca de las tumbas egipcias. Parece que este misterioso libro también fue escrito específicamente para alguien que pudiera permitirse comprarlo. China alberga un fenómeno bastante peculiar y fascinante llamado la montaña que pone huevos, más conocida como el Monte Ganden. Se dice que esta maravilla geológica ubicada en la provincia oriental de Shandong pone huevos de piedra una vez cada 30 años. Las historias que rodean la montaña son muy intrigantes, con muchas referencias a mitos y leyendas locales para explicar el peculiar fenómeno. Según la leyenda china, la montaña se originó a partir de un dragón que puso un huevo, que eclosionó y formó el actual Monte Ganden. Los científicos han intentado explicar el fenómeno, pero sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Algunos creen que la montaña está compuesta de roca sedimentaria que se erosiona periódicamente exponiendo las piedras esféricas debajo de la superficie. El hecho de que los huevos solo aparezcan una vez cada 30 años también sigue siendo un enigma. El Monte Ganden tiene más de 600 millones de años, lo que lo convierte en una de las montañas más antiguas de China. Según la leyenda, los huevos de piedra de la montaña poseen poderes mágicos trayendo suerte y protección contra los espíritus malignos. ¿Te atreverías a llevarte un huevo de piedra a casa? En junio de 2018 se reveló que el FBI identificó con éxito una momia de 4.000 años de antigüedad extrayendo ADN de uno de sus dientes. Desde el descubrimiento de la cabeza de esta momia en 1915 en Deir al-Besha, Egipto, los científicos han estado trabajando para desentrañar su identidad. Aunque la tumba fue atribuida al gobernador Yehutinak y su esposa, el sexo de la cabeza siguió siendo un misterio durante casi un siglo hasta que se determinó definitivamente que era masculina, perteneciente al propio gobernador. La edad de la cabeza momificada y el duro entorno desértico plantearon un desafío importante para la extracción de ADN, ya que el ADN se degrada rápidamente en condiciones de calor. La cabeza estaba significativamente dañada y yacía en el fondo de un pozo de 9 metros de profundidad en una tumba saqueada, donde los ladrones habían perturbado el lugar de descanso y trasladado los cuerpos del gobernador y su esposa. 4 años más tarde se logró un gran avance cuando los científicos eligieron un diente como objetivo para la extracción de ADN, que consideraba menos susceptible a la contaminación debido a su esmalte protector. En 2013, un arqueólogo llamado Pierre Tallet encontró 30 fragmentos de jeroglíficos 4.500 años de antigüedad con escritos. Los encontró en una cueva cerca del Mar Rojo y los fragmentos, también llamados el Diario de Merrer, se consideran el papiro más antiguo jamás encontrado. Los egipcios usaban cañas de planta de papiro que crecían en áreas pantanosas alrededor del Nilo y las convertían en material de escritura. Lo que estaba contenido en estos fragmentos sería, según el conocido arqueólogo Zahi Hawass, el mayor descubrimiento en Egipto en el siglo XXI. De hecho, mostró cómo transportaban 2 a 3 toneladas de bloques de piedra a través de botes a Giza, lo que tomaría 2 a 3 días. La Gran Pirámide tiene más de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y granito, por lo que pueden imaginar que este fue un montón de trabajo. Sin embargo, los fragmentos no cuentan cómo habían cortado los bloques de piedra con precisión y cómo se colocaron en la pirámide. En 2020, un trabajador en Japón se encontró en una situación sin precedentes después de descubrir la friolera de $100.000 en efectivo japonés en su sitio de procesamiento de desechos en Toyota City el 12 de febrero. El hallazgo inesperado se produjo cuando el trabajador estaba clasificando los escombros y se topó con fajos de billetes entre trozos de maderas de un escritorio roto, cuidadosamente divididos en 10 sobres. Su incredulidad inicial se convirtió en asombro cuando descubrió más paquetes, inicialmente cuestionando su autenticidad debido a que uno de los paquetes estaba envuelto en una tira falsificada.
Sin embargo, una inspección más detallada confirmó que las facturas eran realmente genuinas. Siguiendo el protocolo, el sitio de procesamiento de residuos informó inmediatamente del hallazgo a la policía de Toyota y entregó el dinero a las autoridades. Al dueño del dinero se le dio un plazo de 3 meses para presentarse y reclamarlo. Si encontraras una suma de dinero tan grande en la basura, ¿la guardarías o la denunciarías? Házmelo saber en los comentarios. El Khirbet Kana es un sitio arqueológico en el norte de Israel. Tradicionalmente se asocia con el pueblo bíblico de Caná, donde Jesús realizó su primer milagro al convertir el agua en vino en un banquete de bodas. El sitio de Khirbet Kana ha sido objeto de investigaciones arqueológicas y excavaciones para revelar su importancia histórica y bíblica. Durante estas excavaciones se han descubierto restos de un pueblo de los periodos romano y bizantino, lo que proporciona información sobre la vida cotidiana, la arquitectura y las prácticas religiosas de esa época. Aunque la identificación del Khirbet Kana como la Cana bíblica sigue siendo discutida entre los eruditos, el sitio sigue atrayendo a peregrinos y turistas interesados en sus conexiones bíblicas. La iglesia de las bodas de Caná, situada cerca, conmemora el milagro bíblico y es un popular lugar de peregrinación para los cristianos. El naufragio de Uluburun fue encontrado por casualidad por un buceador que buscaba esponjas de mar en el Mediterráneo, frente a la costa de Uluburun. Este hallazgo se considera el naufragio más antiguo conocido de la historia y data del siglo XIV a.C. durante la última edad de bronce. Mehmet Kakir lo descubrió en el verano de 1982 y tras reunir un equipo se sumergieron unas 22.000 veces para sacar a la superficie el extraordinario hallazgo. Además, los investigadores tardaron más de 10 años en estudiar el precio. También encontraron diversos bienes en el barco, como vasijas de cerámica, bloques de cobre y estaño, 175 barras de vidrio de color turquesa, azul oscuro, púrpura y amarillo, así como marfil de colmillos de hipopótamo y elefantes y mucho más. Se calcula que el barco tenía un cargamento de gran valor. Nunca se ha sabido la causa por la que el barco se hundió, pero se cree que tuvo que ver con el mal tiempo, con los fuertes vientos y probablemente que chocó con una roca. Las herramientas Lomegui 3 son herramientas de piedra más antiguas jamás descubiertas que datan desde hace 3.3 millones de años. Esto es aproximadamente 700.000 años antes de que las herramientas de piedra más antiguas conocidas. Lomegui 3 es un sitio arqueológico ubicado en Turkana Occidental, en Kenia. El sitio fue descubierto por un equipo de arqueólogos de la Universidad de Stony Brook, dirigido por Sonia Hartman y Jason Lewis. Se cree que estas herramientas de Lomegui fueron hechas por miembros tempranos de la familia humana como el Australopithecus o Kenianthropus. Fueron encontrados en una zona remota de Kenia conocida por sus condiciones duras y áridas. El descubrimiento sugiere que los primeros homínidos podrían adaptarse y sobrevivir en diversos entornos. También se encontraron en asociación con huesos de animales que mostraban signos de procesamiento, lo que indica que los primeros homínidos usaban las herramientas para la caza y el procesamiento de carne. Probablemente haya visto esta máscara en el siglo XVI en las películas o en algún otro lugar. Se trata de la máscara del médico de la peste. Mucho antes de que los médicos modernos utilizaran la mascarilla quirúrgica que se utiliza hoy en día, idearon esta espeluznante máscara que servía para el mismo propósito. En el siglo XVI existía una teoría llamada teoría del miasma que sostenía que la gente enfermaba a causa del aire viciado o miasma. Por eso, la máscara del médico de la peste estaba diseñada para purificar el aire que respiraba el usuario. A medida que se hicieron nuevos descubrimientos, la máscara del médico de la peste quedó obsoleta. Pero hay una máscara que todavía existe. De hecho, es el primer diseño auténtico y fue encontrado por un hombre anónimo. Actualmente se encuentra expuesta y conservada en el Museo Alemán de Historia de la Medicina. La máscara tenía una larga nariz o pico que sostenía flores secas, hierbas y otros materiales para alejar el aire viciado. Hay muchos pueblos fantasmas en la Tierra, pero uno que se lleva la corona es Fengmen Village, ubicado en la ciudad de Qinyang, en la provincia de Henan. Las historias que rodean el área son aterradoras y al entrar en el pueblo es suficiente para hacer temblar de miedo incluso a los individuos más valientes. Fengmen Village ha estado abandonado durante más de 50 años. Según la leyenda local, el pueblo ha sido maldecido durante más de un siglo y cualquiera que entre en él corre el riesgo de ser poseído por espíritus. El pueblo fue una vez el hogar de una comunidad próspera, pero sus descendientes desaparecieron de la noche a la mañana, dejando atrás solo sus pertenencias. A pesar de todas las advertencias,
un equipo de investigadores decidió explorar el lugar. Sin embargo, esto resultó ser un error, ya que las noches estaban llenas de sonidos inexplicables y apariciones sobrenaturales. Algunos de los investigadores nunca fueron los mismos después de este incidente y se fueron con historias de cosas que no podían explicar. Las personas que viven cerca de la aldea incluso han informado haber sido tocadas por manos invisibles. En noviembre de 2023, los arqueólogos descubrieron el sitio de entierro de más de 73 individuos en Perú que datan de aproximadamente 1000 años, antes del dominio de la civilización inca en el oeste-sur de América, encontrados cerca de Lima en el sitio arqueológico de Pachacamac. Estos entierros se atribuyen a la cultura Wari, una sociedad conocida por sus prácticas avanzadas. Cada uno de los 73 individuos fue cuidadosamente envuelto en tela, algunos adornados con colores vivos y atados con cuerdas. Sorprendentemente, algunos de los difuntos fueron enterrados con máscaras de madera y cerámica, también conocidas como cabezas falsas. El descubrimiento arroja nueva luz sobre la expansión del Imperio Wari durante el periodo comprendido entre los años 800 y 1100. La civilización Wari es conocida por sus momias bien conservadas, sus intrincadas obras de arte y su avanzada artesanía en cerámicas y textiles. Además, sus prácticas religiosas incluyen sacrificios humanos y el uso de alucinógenos. Además de los entierros, los arqueólogos encontraron 2 varillas de madera en el asentamiento cercano, en medio de un depósito de conchas de ostras espinosas importadas del actual Ecuador. Curiosamente, los grabados de estas varillas sugieren posibles interacciones entre los habitantes de Pachacamac y los del reino de Tiwanaku, ubicado al sur del Imperio Wari en lo que hoy es Perú, Bolivia y Chile. Este descubrimiento indica una red más amplia de intercambio cultural y rutas comerciales en la antigua América del Sur. El Valle de los Reyes se encuentra en la orilla oeste del río Nilo, cerca de Luxor. Este sitio es el lugar de algunos de los descubrimientos arqueológicos más famosos jamás realizados en la historia de Egipto. Se dice que se han identificado más de 60 tumbas de faraones, sacerdotes y otras personas que también fueron importantes. Uno de los más famosos y lo que deberías haber aprendido en la escuela es la tumba de Tutankamón. Esta tumba fue descubierta por Howard Carter en 1921. Además del propio Tutankamón, se encontraron más de 3.500 tesoros, incluida su máscara dorada, que se encuentra en el Museo Egipcio de El Cairo. Lo que mucha gente puede no saber es que Tutankamón tenía 9 años cuando se convirtió en faraón y que murió a una edad temprana de 19 años. También Ramsés II, que es considerado el faraón más grande y poderoso de todos los tiempos, fue encontrado en el Valle de los Reyes. Este sitio solo ha sido excavado parcialmente y es tan grande que todavía se están haciendo nuevos descubrimientos hasta el día de hoy. En 2023, una mujer escocesa de 58 años, cuya identidad sigue siendo desconocida, se separó de su preciada posesión. Había llevado una rara copia de la primera edición de Harry Potter y la piedra filosofal a una subasta donde se vendió por la friolera de $69,000. Este extraordinario hallazgo se remonta a hace 26 años, cuando se topó con el libro por casualidad escondido en un contenedor de basura fuera de una librería local. No tenía ni idea de que este modesto ejemplar era uno de los 200 de la primera tirada. La casualidad golpeó cuando el vendedor descubrió el libro durante un viaje familiar en caravana por las tierras altas de Escocia. A pesar de las dudas iniciales, pensando que no valía nada, lo guardó debajo de sus escaleras durante años hasta que descubrió su valor. El rollo de cobre es un antiguo manuscrito hebreo descubierto en 1952 en una cueva cerca del Mar Muerto, conocida como Cueva 3 en el sitio arqueológico de Qumran. A diferencia de otros rollos encontrados en Qumran, que estaban escritos en pergamino o papiro, este es único porque está grabado en 2 placas de cobre. El pergamino data del siglo I después de Cristo, de la época del Segundo Templo de Jerusalén. Está escrito en un estilo críptico y contiene una lista de lugares donde supuestamente están enterrados valiosos tesoros. Los tesoros mencionados en el pergamino incluyen oro, plata y otros objetos valiosos. Sin embargo, el propósito exacto del rollo de cobre y la autenticidad de los tesoros mencionados son temas de debate entre los eruditos. Algunos creen que los tesoros descritos en el rollo fueron escondidos por una secta judía, posiblemente los esenios, para protegerlos de la invasión romana. Otros argumentan que el pergamino es un texto ficticio o simbólico en lugar de un mapa del tesoro real. A pesar de varios intentos de localizar los tesoros descritos en el rollo de cobre, hasta la fecha no se han encontrado ninguno.
La naturaleza críptica del texto y los cambios en el paisaje a lo largo de los siglos también han dificultado el desciframiento y la localización de los lugares exactos mencionados. El 27 de mayo del año 1653, un obrero llamado Adrien Quin encontró una moneda de oro a 30 metros de la iglesia de San Bricio en Tournai, Bélgica. En realidad estaba poniendo los cimientos de una casa. Al seguir cavando encontró cientos de monedas, espadas de oro, una cabeza de toro de oro y otras 300 abejas de oro colocadas en un manto de rey. Tras investigar un poco, Adrien descubrió que había encontrado accidentalmente la tumba de Childeric, fundador y rey de los merovingios, una dinastía de reyes francos que gobernó ciertas zonas de la actual Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia y Alemania entre los siglos V y VIII. Childeric también fue aliado de los romanos y cuando Napoleón llegó al poder en 1804 se inspiró en la abeja y la utilizó como un símbolo de su imperio. La Cueva de los Nadadores es un fascinante sitio arqueológico aún envuelto en misterio. Descubierta en 1933, esta cueva se encuentra en el Sahara Occidental, en el extremo oeste de Egipto. Es famosa por su arte rupestre, especialmente las imágenes de figuras conocidas como nadadores. Las paredes de la cueva están adornadas con numerosos dibujos de humanos y animales. Los nadadores, de donde deriva su nombre la cueva, se representan acostados sobre sus vientres con los brazos y las piernas extendidos en una postura que se asemeja a la natación. Sin embargo, la pregunta sigue siendo si estas figuras realmente están nadando o si hay un significado simbólico más profundo de ellas. Una teoría sugiere que los dibujos rupestres pueden representar a los difuntos que llegan al más allá, saludados por animales sin cabeza considerados dioses. Otra interpretación es que las figuras estaban destinadas a neutralizar el poder de los seres demoníacos representándolos sin cabeza. Sin embargo, los arqueólogos no han llegado a un consenso sobre el verdadero significado de estos enigmáticos dibujos rupestres. Hace unos 10.000 años, el paisaje alrededor de la cueva difería significativamente del desierto seco que vemos hoy. Era una sabana repleta de varios animales y habitada por humanos. El arte rupestre en la cueva ofrece una visión de este antiguo ecosistema y la vida de sus habitantes. En marzo de 2019, un hombre local llamado Michael Johnston estaba caminando cerca del río local Otago en Nueva Zelanda cuando de repente encontró 5 enormes huellas. Poco sabía él que acababa de tropezar con algo muy antiguo. Eran 5 huellas incrustadas en algún tipo de arcilla y como no tenía ni idea de lo que era, informó de su descubrimiento al museo local. Lo que resultó es que las huellas pertenecían al moa, un pájaro gigante que vagaba por la Tierra hace unos 12 millones de años. El pájaro moa es una especie que solo se daba en Nueva Zelanda cuando aún no se había extinguido. Alcanzaban una altura de 3.6 metros y pesaban unos 230 kilogramos. Un científico natural llamado Kane Fleury del Museo de Otago fue con el hombre y cuando llegaron al lugar encontraron 2 huellas más, con lo que el total fue de 7 huellas. Hace mucho tiempo, en lo profundo de los antiguos bosques de China, vivía un pequeño pájaro que encajaría perfectamente en la era de los dinosaurios. Esta ave tenía una característica notable, un cráneo que se parecía inquietantemente al del T-Rex. Esta ave, llamada Oculudentavis caungraae, era aproximadamente del tamaño de un colibrí abeja y vivió hace aproximadamente 120 millones de años durante la era mesozoica. Su tamaño increíblemente pequeño le permitió navegar a través de los densos bosques y evadir depredadores mucho más grandes. Sin embargo, su cráneo, similar a un T-Rex, nos da una idea de un mundo que sería inhabitable para cualquier criatura. Si bien la idea de los dinosaurios gigantes vagando por la Tierra puede parecer emocionante, no habría sido habitable para los humanos. El descubrimiento de esta antigua ave es significativo porque desafía nuestra comprensión de la evolución de las especies de aves. El cráneo similar al T-Rex de Oculudentavis caungraae ha alimentado más el debate sobre la conexión entre las aves y los dinosaurios, ya que algunos expertos creen que el pequeño cráneo de esta ave valida la teoría de que las aves descienden de los dinosaurios. ¿Alguna vez has visto una momia real? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.